ángel de luz en sueños, si se le aparece una visión, un ángel de luz y le dice, funda tu iglesia, funda su propia religión, crea su propia denominación. Así se formaron los mormones. José Smith tuvo una revelación en un sueño. Un ángel de luz le dijo que fundara su propia iglesia, que restaurara la iglesia católica. Qué falso, qué mentira. Yo le voy a comprobar con Biblia que esos mormones es lo más falso que puede haber de las denominaciones. Las denominaciones, esa denominación de los mormones fue fundada por José Smith en 1823. Hace nada, no como la Iglesia Católica que tiene 2000 años. Jesucristo en ninguna parte de la Biblia dejó escrito que fundaran más iglesias o que restauraran la Iglesia Católica. En ninguna parte dice, jamás, en ninguna parte dice. Entonces hoy vengo a comprobarles con la Biblia que los mormones están errados, equivocados. Y ojalá lo vieran muchas personas de los mormones y se den cuenta que eso es un error, una falsedad. Mateo 28:19 dice, vayan pues y hagan a todos los pueblos sean mis discípulos, que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñeles a cumplir. Oigan bien, enséñeles a cumplir. ¿A esto quién le pertenecía hacer esto? A los apóstoles y a la sucesión apostólica. Enséñeles a cumplir todo lo que yo les he recomendado a ustedes, nos dice Jesucristo. A cumplir lo que nos dejó escrito, lo que nos dejó recomendado en los apóstoles. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No hasta que venga José Smith con el cuento de los mormones y que le apareció un ángel de luz y que le dijo funda su iglesia, su denominación y cobre el diezmo. Y todos los tontos ignorantes ahí. Tengo voy a leer un poquito del libro de Mormón para que se den cuenta el libro de ellos lo que dice. Voy a leer un poquito. Un poquito ¿de qué? El libro de Mormón se llama El testimonio del profeta José Smith, 1823. Dice, las propias palabras, esto lo dijo José Smith para engañar a la gente. Ese es su repertorio, eso es un repertorio, porque eso fue para engañar a la gente. Eso no es verdaderamente de Dios. Porque yo se lo voy a comprobar con la Biblia que eso no viene de Dios, no es de Jesucristo. Completamente. Las propias palabras el profeta José Smith en cuanto a la aparición del libro de Mormón son las siguientes. En la noche del día 14 de septiembre de 1823 me puse a orar pidiéndole a Dios Todopoderoso, dice José Smith. Mete a Jesús, usa el nombre de Jesús para engañar a la gente, para hacerles creer que viene de parte de Jesucristo, pero no es, eso no viene de Jesucristo, eso es falso. Ese es Satanás, 100% Satanás. Ilumina por nada. Dice, encontrándome así, dice José Smith, encontrándome así en el acto de aplicar a Dios, vi que se aparecía una luz en mi cuarto, se le apareció una luz en el cuarto, y que siguió aumentando hasta que la habitación quedó más iluminada que el mediodía. El cuarto de José Smith se iluminó más que el mediodía, o sea, alumbró más que el sol. Cuando repentinamente se apareció un personaje al lado de mi cama, de pie en el aire, porque sus pies no tocaban el suelo. Dice, sus pies no tocaban el suelo, dice José Smith, le recuerdo, dice José Smith. Llevaba puesta una túnica suelta de una blanca exquisita, era una blancura que excedía
a cuanta cosa terrenal jamás había visto yo, y no creo que exista objeto alguno en el mundo que pudiera presentar tan extraordinario brillo y blancura. Sus manos estaban desnudas y también sus brazos un poco más arriba de la muñeca, y de igual manera los pies, así como las piernas poco más arriba de los tobillos. También tenía descubierto la cabeza y el cuello, y pude darme cuenta de que no llevaba puesta más ropa que esta túnica, porque estaba abierta de tal manera que podía verle el pecho. No solo tenía su túnica esta blancura singular, sino que toda su persona era gloriosa más de lo que puede describir, y su faz era como un vivo relámpago. El cuarto estaba sumamente iluminado, pero no con las brillantes que había en torno de su persona. Cuando lo vi por primera vez, tuve miedo, mas el temor pronto se apartó de mí. Dice José Smith, ya no tuvo miedo, el miedo se le quitó, se le fue el miedo. Me llamó por mi nombre y me dijo que era un mensajero enviado de la presencia de Dios, y que se llamaba Moroni. Se llamaba Moroni, la luz, el ángel de luz que le apareció a José Smith. ¿El qué? A José Smith, el fundador de los mormones. La presencia de Dios, me llamó por mi nombre y me dijo que era un mensajero enviado de la presencia de Dios, y que se llamaba Moroni, que Dios tenía una obra para mí, dice José Smith, fundador de los mormones en 1823. Bueno, mis amigos, para los que en este video, entonces yo traigo, como siempre, capítulos y versículos para aclararles que eso es falso, totalmente falso. Y mire cómo hay gente en esa congregación de los mormones. Hay mucha gente, ciegos, totalmente ciegos, y no se dan cuenta que están en un error. Y la Biblia se lo aclara con capítulos y versículos y no lo creen. Segunda de Corintios 11. Antes de 1823 ya estaba escrito, y no lo sabían los mormones. Antes de 1823 ya estaba escrito y los mormones no lo sabían. Segunda de Corintios 11. Dice Jesucristo, en realidad, repito, segunda de Corintios 11, versículo 13. En realidad son falsos apóstoles. Mire, escuchen bien que lo está diciendo la Biblia. En realidad son falsos apóstoles, engañadores, disfrazados de apóstoles de Cristo. Disfrazados de apóstoles de Cristo. Así como las Sagradas Escrituras hablan tan claro. Los mormones, supuestamente un ángel de luz iluminó a José Smith para que fundara los mormones en 1823. Y segunda de Corintios 11, 13 dice, en realidad son falsos apóstoles, engañadores, disfrazados de apóstoles de Cristo. Disfrazados de apóstoles de Cristo. ¿Se da cuenta? Ahora, voy a leer otro pedacito del libro de los mormones. Dice, encontrándome así en el acto de suplicar a Dios, vi que se aparecía una luz en mi cuarto, y que surgió aumentando hasta que la habitación quedó más iluminada que el mediodía. O sea, el cuarto de José Smith se iluminó y quedó más claro que la luz del sol. Quedó más claro que la luz del mediodía. Más iluminada que al mediodía, cuando repentinamente se apareció un personaje al lado de mi cama, de pie en el aire, porque sus pies no tocaban el suelo. Ahora mire lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice José Smith, ¿no? Ahora mire lo que dice la Biblia.
Segunda de Corintios 11:14. Segunda de Corintios 11:14. Y no hay que maravillarse, nos dice Jesucristo, y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz. Escuchen bien. José Smith dijo: vi una luz en mi cuarto y que siguió aumentando hasta que la habitación quedó más iluminada que el mediodía, cuando de repente se apareció un personaje al lado de mi cama de pie en el aire porque sus pies no tocaban el suelo, dice José Smith. Y dice Jesucristo en 2 de Corintios 11:14. Y no hay que maravillarse, dice Jesucristo, no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz. Si vean, se dan cuenta que Satanás se disfraza de ángel de luz para engañar a los tontos, para engañar a los ignorantes que no conocen de Biblia. Por algo, la Iglesia Católica es la única verdadera sustentada en las Escrituras. En todas partes de las Escrituras habla de la Iglesia única y verdadera, fundada en Pedro, con llaves para entrar al cielo. Dice Dice 2 de Corintios 11:15, dice: no es mucho que sus enviados se disfracen también de servidores de Cristo. ¿Ve cómo la Biblia aclara que José Smith es un falso profeta, que los mormones es una doctrina falsa? Se lo estoy mostrando con capítulos y versículos. Dice, mire, es que Jesucristo nos advirtió que no nos dejáramos creer de los ángeles que vienen de arriba y que vienen ángeles de luz. No nos dejemos creer, porque Jesucristo nos dice claramente en Gálatas 1:6 nos dice, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto aquel que según la gracia de Jesucristo, la Iglesia Católica. Me sorprende que ustedes hayan abandonado la Iglesia Católica, la gracia de Jesucristo. Dice, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto la Iglesia Católica, aquel que según la gloria de Jesucristo, la Iglesia Católica, la Asociación Apostólica, los llamó y se pasen a otro evangelio. ¿Qué hicieron los católicos ignorantes? ¿Qué han hecho? Se han pasado a otro evangelio. Están en otro evangelio. ¿Quiénes están en otro evangelio? Los pentecostales, los mormones, los adventistas, los testigos de Jehová, los evangélicos, y etcétera, etcétera. Todos han salido de la Iglesia Católica y ahora están en otra doctrina, en otra religión. Y nos dice Gálatas 1:6, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto aquel que según la gracia de Cristo, la Iglesia Católica, la Iglesia fundada por Jesucristo, y se pasen a otro evangelio. Lo dice Gálatas 1:6. Claro, es que la Biblia es tan clara. Es tan claro que las sectas protestantes no pertenecen a Jesucristo. Jamás han pertenecido a Jesucristo. Desde 1517, que Martín Lutero fundó los luteranos, de ahí para acá, ninguna doctrina, ninguna religión, ninguna denominación pertenecen a Jesucristo. Todas pertenecen al diablo, a Satanás. Les voy a leer otro poquito del libro de Mormón. Es para aclarar lo que dice el libro de Mormón con lo que dice la Biblia. En la ocasión oportuna se entregaron las planchas a José Smith, supuestamente. Las planchas que escondieron y jamás salieron a la luz. Solo José Smith las tenía y las guardó. Y ya, se inventó su relato, su mentira. Y tiene a cuántos católicos engañados allá, porque todos eran católicos y ahora son mormones, los que están en los mormones.
Dice, la ocasión oportuna, se entregaron las planchas a José Smith, quien las tradujo por el don del poder de Dios. Usa el nombre de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, para que les crean la farsa, la mentira, el engaño. Eso no es, porque ahora les voy a leer con Biblia por qué no es, porque la Biblia habla claro de las sectas protestantes. El libro se publica hoy en muchos idiomas como testimonio nuevo. Mire, ahí está diciendo José Smith, testimonio nuevo. ¿Qué es testimonio nuevo? Un nuevo evangelio. ¿Qué? Un nuevo evangelio, un nuevo mandamiento. Está diciendo nuevo testimonio, o sea, una nueva alianza, una nueva iglesia. Eso es lo que dice José Smith, ¿no? El libro se publica hoy en muchos idiomas como testimonio nuevo. Ahora les voy a decir lo que es otro evangelio. O sea, testimonio nuevo quiere decir otro evangelio. Ahora les voy a... Ahí dice, y adicional del que Jesucristo es el Hijo de Dios viviente y de que todos aquellos que quieran venir a Él y obedecerle las leyes y las ordenanzas de su evangelio podrán salvarse. Ahora, venga, les voy a leer un capítulo y el versículo donde dice del testimonio nuevo, otro evangelio. El que venga a predicar otro evangelio. Mire lo que dice la Biblia. José Smith trae otro evangelio y mire lo que dice la Biblia del que traiga otro evangelio. Gálatas 1, 6. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto aquel que según la gracia de Cristo, la Iglesia Católica, la sucesión apostólica, los apóstoles, el Papa, los sacerdotes, los obispos, la Virgen María, el bautismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el pan bajado del cielo, todas esas cosas las dio Jesucristo. Dice, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto aquel que según la gracia de Dios, lo que se enseña en la Iglesia Católica, lo hayan abandonado tan pronto. Lo que la gracia de Dios, la gracia de Jesucristo lo llamó y se pasen a otro evangelio. Arriba José Smith dice que lo que él trae es un nuevo testimonio, que es otro evangelio. ¿Y qué nos dice la Biblia para el que traiga otro evangelio? Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto aquel que según la gracia de Cristo, la Iglesia Católica, lo llamó y se pasen a otro evangelio. Dice el 7, pero no hay otro evangelio, dice la Biblia, no hay otro evangelio, y José Smith lo asegura que es otro evangelio enviado por Jesucristo. Arriba dice segunda de Corintios 11:14, dice, y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, y acá abajo nos dice, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto aquel que según la gracia de Cristo los llamó y que se pasen a otro evangelio. Si ve que Jesucristo mismo dice que solo hay un evangelio, y José Smith en 1823 llegó con otro evangelio y supuestamente que un ángel de luz le dijo que fundara otra iglesia, otra denominación. Eso no es de Jesucristo. Jesucristo lo está aclarando. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto aquel que según la gracia de Dios, la Iglesia Católica, los llamó y se pasen a otro evangelio, al evangelio de los testigos de Jehová, al evangelio de los mormones, al evangelio de los pentecostales unidos, al evangelio de los adventistas, séptimo día, al evangelio de los evangélicos, de los cristianos, de los luteranos, de Martín Lutero. La Biblia aclara con capítulos y versículos que eso no es así, eso no es así. Dice Gálatas 1:7, pero no hay otro evangelio, solamente hay personas que tratan de dar vuelta al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. ¿Qué hizo Martín Lutero?
confundió el evangelio, lo dividió y dividió la iglesia. Eso es malo, muy malo. Y todos los que están en esas cestas no se dan cuenta, defienden a los pastores y a las cestas con capa y espada. Y yo se lo estoy enseñando con capítulos y versículos para que no digan que yo soy un mentiroso. Dice, pero no hay otro evangelio. Solamente hay personas que tratan de dar vuelta al evangelio, o sea, lo enseñan lo contrario, predican lo contrario, porque ellos son iluminados por espíritus en mundo. Por eso ellos cambian el evangelio, predican otra cosa. Ellos ya no predican el evangelio que se predicó, que Jesucristo dejó desde hace 2000 años en la iglesia católica, sino ellos predican otro evangelio que no es de Jesucristo, ese es de Satanás. Dice Gálatas 1:8, pero aunque nosotros mismos, 1823, que fundaron a los mormones, o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa. 1823 los mormones vinieron a traer un evangelio en forma diversa. ¿Se da cuenta? Satanás viene en una denominación, viene en los mormones por José Smith y nadie se da cuenta. Eso es malo, eso no es de Dios, eso es satánico. Como los hemos hecho, el otra vez completo, dice, pero aunque nosotros mismos, 1823, que vinieron los mormones, o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa, 1823 los mormones con José Smith, que un ángel se le apareció en el cuarto, iluminó el cuarto y le dijo, funda otra iglesia, funda otra religión, predica otro evangelio diferente al que hay en la iglesia católica. Falso, eso no es verdad, eso es mentira. Porque aún nosotros mismos, o un ángel del cielo viniese a predicarles otro evangelio en forma diversa, como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, como lo hemos hecho nosotros desde hace 2000 años en la iglesia católica. Dice, yo les digo, nos está diciendo Jesucristo, fuera con él. Fuera con evangelios diferentes, fuera con iglesias diferentes, fuera con doctrinas diferentes, fuera con iglesias diferentes, con cestas protestantes diferentes, fuera, dice Jesucristo. Dice Jesucristo, como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él, fuera con todas esas cosas de mentira, todas esas falsedades, todo eso que el diablo les ha iluminado y ellos andan ahí. Y se abrieron de la iglesia católica y no quieren entender que están errados. Todas las cestas protestantes. Dice Gálatas 1:9. Se los dijimos antes, nos lo dijeron antes, desde hace 2000 años quedó escrito, nos lo dijeron, quedó escrito en el Nuevo Testamento, quedó escrito. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Desde hace 2000 años los sacerdotes, los obispos y el Santo Papa han estado enseñando siempre lo mismo en la Iglesia Católica. Nos están advirtiendo. Dice, y se lo repito, de nuevo se lo repito, si alguno viene con otro evangelio, nos lo están repitiendo. Si alguien viene con otro evangelio, lo dice Gálatas 1:8. Si alguien viene con otro evangelio que no es el que ustedes recibieron desde hace si no es el evangelio que nosotros recibimos en la católica desde hace 2000 años, fuera con él, anatema, malditos sean. O sea, la maldición para todas las cestas protestantes que fundaron iglesias, predican un evangelio diferente, malditos sean, lo dice la Santa Biblia, lo dice Gálatas 1:8. Se los dijimos antes y de nuevo se lo repito, si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, el que recibimos hace 2000 años en la iglesia católica, fuera con él, anatemas,
maldito sea. Si ve tan clara que es la Biblia, ¿no? Y si no me creen a mí, entonces apelen por la Biblia y ya no se dejen engañar. Dice 2 Corintios 11:1. Ojalá me aguantaran algunas tonterías. Claro que las aguantan. Por eso los protestantes miran los videos de los católicos. Por eso no se pierden. ¿Por qué? Porque Dios pone en cada persona un don. Pero ese don tiene que permanecer. ¿Cómo es permanecer? Estar en la iglesia que Jesucristo fundó hace 2000 años. Estar en el evangelio que Jesucristo nos dejó. Hacer lo que Jesucristo nos manda en el evangelio, en la sucesión apostólica. No lo que dice Martín Lutero, no lo que dice José Smith, no lo que dice Jaime Wall y Elena Wall. Nada de protestantes. Estemos en la iglesia católica. Ahí es donde nosotros tenemos que estar y permanecer hasta que sea el fin del mundo. No hasta que lleguen los protestantes. Dice que Segunda de Corintios 11:2. Estoy celoso de ustedes y son celosos de Dios, pues los he ofrecido a Cristo como una joven virgen, a la que yo he desposado con el único esposo, la virgen. Una mujer virgen acepta un solo esposo. Y una prostituta, una ramera, acepta al que venga, el que llegue. Y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia podría también pervertirle la mente a ustedes. Ve cómo están los protestantes pervertidos, están confundidos, están engañados y no se dan de cuenta. Para que dejen de ser sinceros con Cristo. Abandonaron la iglesia católica, abandonaron la iglesia que fundó Jesucristo. Protestan en contra de la Virgen, del bautismo, del pan bajo del cielo, de todo lo que Jesucristo, del matrimonio en los sacerdotes. Dejaron todo eso, todo lo de Jesucristo, por irse a una a doctrinas falsas, a evangelios falsos, a pastores a pastores mentirosos, religiones fundadas por hombres, etcétera, etcétera, como la religión de los mormones en 1823. Falso. Y la gente abandona la iglesia de Jesucristo por irse a esas sectas protestantes. Ahora vienen a predicarles a otro Jesús. Ahora le predican a otro Jesús, los mormones. Ahora llegó Jesús en un ángel de luz y le dijo que fundara otra iglesia, otra congregación, y que engañara sacara a todos los católicos de la iglesia que él fundó y los pasara a la iglesia de José Smith, de los mormones. Qué falso, qué mentira. Eso no lo dice Jesucristo. Jesucristo ya dejó todo en orden hasta el fin del mundo. Pobrecito de los que están en las cestas y los que se han engañado de los pastores. Ahí les estoy poniendo versículos, capítulos y versículos para que ustedes la estudien y no digan que yo estoy diciendo mentiras. Ahora vienen a predicarle a otro Jesús. No como se lo predicamos, no como nos lo predicó la Iglesia Católica, no como nos lo está predicando la Iglesia Católica hace 2000 años, no, sino como lo está predicando Martín Lutero y José Smith y Elena Wall y Jaime Wall, etcétera, porque hay hartos fundadores de iglesias, falsos profetas, los falsos profetas que habla la Biblia. Ahora vienen a predicarles a otro Jesús, no como lo hemos predicado, no como se lo hemos predicado, se lo predicamos, como lo predicó la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica es la única que ha predicado desde hace 2000 años el verdadero Jesucristo, todo como Él lo dejó. Y les proponen un espíritu diferente del que recibieron y un evangelio diferente. ¿Cuál es el espíritu diferente? Los espíritus inmundos que imponen los protestantes con la mano, que cegan la persona y por eso ellos ya no pueden entender lo que dice la Iglesia Católica. Ya no pueden entender lo que dejó la Iglesia Católica.
lo que nos ilumina el Espíritu Santo, ya no lo pueden tener. Ellos captan lo que dicen los pastores evangélicos y los espíritus inmundos que le han puesto los pastores de las cestas protestantes. Por eso ellos andan embrutecidos. Pero si ellos pusieran de su parte y llegaran y se reintegraran de nuevo a la Iglesia Católica, saldrían de ese error. Porque yo, lo digo muy claro, yo tengo amigas, amigos, conocidas, vecinos que se han metido a las cestas protestantes y ahora andan allá engañados y no se salieron de la Iglesia Católica. Ahorita les voy a explicar cómo se llaman los que se salieron de la Iglesia Católica. Dice: ahora vienen a predicarles a otro Jesús, no como se lo predicamos, y les proponen un espíritu diferente al que recibieron y un evangelio diferente del que abrazaron, y lo aceptan sin ninguna dificultad. Se salen de la Iglesia Católica, se meten a una cesta protestante, se meten a los mormones, se meten a los adventistas del séptimo día, se meten a los evangélicos, se meten a los cristianos, se meten a los Pentecostales unidos sin ninguna dificultad. Lo dice la Santa Biblia. Qué tristeza. Y no les da vergüenza, es que no les da vergüenza antes de decir: yo era católico y ahora estoy en las cestas protestantes. No les da vergüenza decir que eran católicos y ahora ¿dónde andan? En las cestas protestantes. Sin embargo, no creo ser inferior en nada a estos superapóstoles. ¿Cómo pueden, si son falsos en todo, desde los pies hasta la cabeza son falsos? Todas las cestas protestantes son falsas. Por ejemplo, como los adventistas del séptimo día, son imitadores de los judíos. ¿Qué hicieron los judíos? Mataron a Jesucristo. ¿Y qué hacen los adventistas del séptimo día? Son imitadores de los judíos. Pero ¿a dónde está la falsedad? Que ni siquiera alcanzan a ser como los judíos. No se circuncidan. Están más falsos, peores de falsos, los adventistas del séptimo día. Primera de Juan 2:18. Primera de Juan 2:18 nos dice: hijitos, es la última hora y han oído que va a venir un anticristo, dicen los protestantes. Ese es el Papa. Es el Papa, el anticristo. Y mire lo que dice las Sagradas Escrituras. Hijitos, es la última hora y han oído que va a venir un anticristo, pero ya han venido muchos anticristos, muchos, por lo cual conocemos que es la última hora. Ya vinieron los anticristos y no es uno, son muchos. Esa gente salió de entre nosotros, los anticristos salieron de entre nosotros. ¿Quiénes salieron de nosotros? Todas las cestas protestantes salieron de entre nosotros, todos. Que haya un protestante que diga que no era católico. Todos eran católicos y ahora andan en las cestas protestantes. Y aquí la Biblia dice, aquí la Biblia aclara, dice: esa gente salió de entre nosotros, eran católicos y se volvieron protestantes. Ahí están los anticristos. Todos los de las cestas protestantes son anticristos. Esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de nosotros, no eran de los nuestros. Si hubieran sido de nosotros, se habrían quedado. Pero como no eran de nosotros, pertenecen a Satanás, se salieron de la Iglesia Católica. Por eso son anticristos, protestan en contra de lo que dejó Jesucristo. Sí, así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Claro, así nosotros nos damos de cuenta que son anticristos porque eran católicos y se salieron a ser protestantes. Por eso salieron de nosotros, por eso son anticristos, protestan en contra de las cosas de Jesucristo, de la iglesia que fundó Jesucristo, sin ninguna dificultad. Y no les da vergüenza decir: yo era católico y me salí, ahora soy mormón, ahora soy adventista, ahora soy cristiano. No les da ni vergüenza. Eso sí es vergüenza. Saber que era católico y se salieron para una cesta protestante fundada por hombres inspirados por Satanás. Pero ustedes tienen esa unción que viene del Santo,
¿Quiénes tenemos santos? Los católicos. ¿A dónde están los santos? En la iglesia católica. ¿Los protestantes tienen santos? No, ellos no tienen santos. ¿Por qué? Porque ellos están con Satanás, no tienen santos. Los santos son San Pedro, San Pablo. Desde ahí, desde la nueva alianza, hay santos. Porque profetas hasta Juan, dijo Jesucristo. Profetas hasta Juan. Y supuestamente José Smith se nombra se nombra profeta. Entonces es un profeta falso porque los profetas eran hasta Juan. Si hay un profeta en la nueva alianza, es un profeta falso porque ya los profetas no están. Ahora son los santos. San Pedro, San Juan, San Felipe, San Andrés, todos los apóstoles santos. Los profetas ya son, los profetas son falsos en la nueva alianza, en la iglesia de Jesucristo, en la iglesia católica. Pero ustedes tienen esa unción que viene del santo, por lo que todos tienen ya conocimiento. Dicen que yo explico igual que el Padre Luis Toro, que yo no sé qué, que yo no sé cuánto. Claro, todos los que pertenecemos a la iglesia católica, a la iglesia de Jesucristo, hablamos lo mismo, hablamos igual. Todos los que defendemos la fe católica hablamos igual. No como los protestantes, que cada quien tiene su cuento, su invento, su mentira para engañar a los católicos ignorantes que no conocen de Biblia. Ahora, ellos dicen que son iluminados porque porque ellos sintieron la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Ellos tienen un sentimiento, ellos lo creen así. Sentimiento, se engañan porque es ahí mismo la palabra dice sentí y miento. Es un sentí y lo que sentí lo miento, es mentira, no es verdad. ¿Se da cuenta? Porque todo lo que es de Dios está escrito en la Sagrada Escritura, es letra, todo lo escrito para que lo miramos, no es sentimientos. Como hacen todos esos cestas que enlocan a las personas y bailan y gritan y saltan y hacen locuras. Eso es satánico, eso no es de Dios. Esos son iluminados por ángeles de luz que manda Satanás para engañar a los tontos. Primera de Corintios 15:1. Quiero recordarles, hermanos, la buena nueva que les anuncié. Ustedes la recibieron y permanecerán en ella hasta el fin del mundo, lo dice. Primera de Corintios 15:1. Claro, los que estamos en la iglesia católica, ¿no? Porque los adventistas, los testigos de Jehová, los cristianos, los luteranos, los mormones, los de José Smith, todas esas cestas se salieron, ya no pertenecen a la iglesia de Jesucristo, ya están por fuera, son un cuento aparte, eso ya está, eso es de Satanás, eso ya no es de Cristo. De Cristo somos los que permanecemos en la católica, defendemos la fe católica y estamos en la iglesia católica, bajo la sucesión apostólica. Y por ella se salvarán si la guardan, escuchen bien. Y por ella se salvarán si la guardan. Si guardamos todo como lo dejaron la iglesia católica, seremos salvos. Si nos salimos de la iglesia católica para las cestas protestantes, nada tenemos, nada a favor. Estamos perdidos. Todos los que se salgan de la iglesia católica están perdidos. A no ser que hayan creído cosas que no son. Y por ella se salvarán por la palabra, por la iglesia católica, y por ella se salvarán si la guardan tal como yo se lo anuncié, a no ser que hayan creído cosas que no son. Hebreos 1:1. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas. Nos hablaron por medio de los profetas, claro. Hasta que en estos días que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatorio de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Juan 8:31. Jesús decía a los judíos que había creído en él:
a los que creyeron en Jesucristo, ¿no? A los protestantes no, porque los protestantes creen en Martín Lutero, creen en José Smith, creen en Elena Wall, creen en Jaime Wall. Ellos no están en la iglesia de Jesucristo. Juan 8:31 lo dice para los que estamos en la iglesia que fundó Jesucristo. Jesús decía a los judíos que había creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran, si permanecen en mi palabra, si permanecemos en la sucesión apostólica, si permanecemos en la nueva alianza, si pertenecemos bajo el pastoreo del apóstol Pedro. Pedro, pastorea mis ovejas. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La única verdad que existe es la Iglesia Católica, sustentada en las Escrituras desde hace 2000 años, que vino Jesucristo, fundada en el año 33. Esa es la iglesia verdadera, y nosotros somos los cristianos auténticos que seguimos la palabra y las órdenes que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Chao.